club es el Buenos Aires Cricket Club desde 1864. Empieza a buscar otras organizaciones de clubes ingleses, digamos, y empiezan a competir. Y recién en 1880 surge el primer club argentino, digamos, que financia y esgrima. Está en 1880. Y fíjate que a partir de ahí empieza a haber otros clubes financia y esgrima. Financia y esgrima de Rosario. Hay unos cuantos, claro. Financia y esgrima de Ituzaingó, y todos los financia y esgrima que ven por ahí surgen a imagen de semejanza de este club que era en alguna medida argentino. Y con las ligas pasa exactamente lo mismo. Primero en inglés, las actas en inglés, dirigida por ingleses, y después el argentino lo fue tomando, ¿no? Y un dato muy importante es los clubes que tienen camiseta roja. A ver, esa no la tenía. ¿Cómo era? Independiente, por ejemplo, eran cadetes de una empresa que no dejaban formar un equipo. Entonces le pusieron Independiente y usaban la camisa roja. Y todos los clubes de origen socialista tenían camisetas rojas o camisetas negras. Recordemos que el socialismo claro. Recordemos que el socialismo en la primera parte del siglo XX era muy fuerte en Argentina. El anarquismo y los partidos socialistas eran muy fuertes, claro. Y en esa primera década, entre 1900 y 1910, quizá en 1915, surgen la mayoría de los clubes que tenemos ahora conocimiento. Por ejemplo, Argentinos Juniors se llamaba Mártires de Chicago, así que fíjate el condimento político que tenía. Pero, imagínate, son en lo que eran, ¿no? No, por eso, cuando analizás esa historia de clubes, ves que hay comunidad, y después la comunidad, por ejemplo, español, un ciclista italiano era el que hoy es el club italiano, o sea, cómo se fueron conformando. Es una hermosa historia la del club argentino. Sí, y además cómo en la gestión de esos clubes, cómo el dilema, en algunos casos, como le pasó, por ejemplo, frente al dilema de la identidad del club, un club de varones, como el del Jockey Club, ¿no? O sea, una decisión absolutamente arbitraria, absolutamente dilemática, y acá entran solo los varones, y fue toda una discusión, y aún ahora ya no, porque se levantó la restricción, pero hasta hace no muchos años era un club de varones, y con mucho orgullo, ¿no? Y entonces... El club Belgrano, en Barranca de Belgrano. Hermoso club, está la cancha de pelota paleta y a los costados también, el lugar donde juegan las cartas, tiene un cartel arriba prohibida la entrada de mujeres. Todavía está. Todavía está. Esa es buenísima. Lo violarán, pero todavía está. Lo voy a ver y voy a sacar una foto. Esa es maravilloso. Esa no la tenía. Yo voy seguido, mi papá juega la pelota y sigue estando. A mí me dejaron, soy conocida, pero si no te dejaban entrar. Entro desde que soy chiquita. Bueno, Mara, tenés la obligación de pasar y sacarle una foto. Eso es genial, eso tenemos que hacer algo con eso. Bueno, ahí, miren si hay un dilema jugando fuerte, pesado, entran o no entran. Mirá vos lo que es con qué claridad aparece el dilema con la fuerza que el sistema permite establecer una naturalización de algo. Esto es así. Y acá te guste o no, vos sos mujer, no puedes entrar, sos varón, puedes entrar. Digo, ¿quieren un dilema más violento que ese? Bueno, el dilema tiene esa fuerza y es muy bueno desde el punto de vista de la conducción, cuando vos decís, che, mirá, esta línea no se pasa, se terminó, acá no hay más nada que discutir. Te cuento algo más. Esto tiene que ver que yo fui en algún momento jefe de división clubes de barrio en la dirección de deporte de la municipalidad. O sea, conozco todos los clubes de barrio de la capital. Muchos de los clubes socialistas tenían bibliotecas, eran, claro. O sea, por ejemplo, hay un club que se llama El Saber, por ejemplo. Biblioteca y teatros, auditorios importantes. Cómo juntaban, viste, la cultura con el deporte. Es un fenómeno muy, muy interesante. Y por eso, en alguna medida, yo planteo que todos esos tanos, esos anarquistas, socialistas, se preocuparon de levantar paredes, ¿no? Y hoy tenemos una nueva dimensión que es el club sin paredes, por ejemplo, ¿no? Cómo estos paradigmas se están formando, digamos, ¿no? A veces a través de una acción de la sociedad que ni siquiera lo analice, y a veces porque alguien lo piensa. Bueno, pero cuando hablamos de una sociedad nihilista,
hedonista, individualista, justamente estamos definiendo un devenir que, como siempre, el devenir cultural, como estamos describiendo acá, no es unilateral, no es de una sola forma, y uno, como dirían los antropólogos, ¿no? Empieza a ser tan obvio esto que estamos hablando que empezamos a convivir con estas obviedades y en ningún momento paramos de decir, che, nos estamos yendo, nos estamos saliendo de esta cosa que nos hizo muy bien, que nos contuvo, que hace que las familias se puedan desarrollar, los chicos estén contenidos en un espacio. Y sin embargo, empezamos a tener hábitos, formas. De hecho, que yo tengo un escrito por ahí, un artículo que estaría bueno quizás compartirlo, que la diferencia entre un club y un gimnasio, por ejemplo, o la relación que hay entre un chico que va a jugar al tenis alquilando una cancha, que la puede alquilar en cualquier lado, y la relación con un club es al mismo tiempo una formación del rol del socio, que es toda una complejidad, que es casi, le diría, el desarrollo del pensamiento dialéctico, porque un socio participa de la vida, claro, participa de la vida social del club y tiene que aspirar a ser presidente del club, si es alguien sensato, y tendría que ser así como un mandato, y debería pelear para que ese club sea mejor y para que dé un montón de cosas, pero el otro, sin darse cuenta, se transforma en un consumidor. Entonces va al gimnasio como consumidor y transforma su modo de ser y de hacer y de alguna manera ahondar esta mirada individualista en la demanda que construye el consumidor. Yo quiero un servicio de determinada manera, vengo acá porque tengo estos servicios, vengo acá, el demandante calificado, que significa el consumidor que estamos construyendo con estas formas de construcción, ¿sí? Y ahí también uno, sin darse cuenta, convive con estas formas que no son menores, que nos formatean, que nos marcan, que nos van dando un marco de desarrollo, y cómo vivimos de manera dilemática, eligiendo a veces, y desarrollando, como siempre digo, la capacidad de elegir, que es, al mismo tiempo es la capacidad del toma y daca, ¿sí? Es esta cosa que yo asesoré durante mucho tiempo a los comerciantes, que les costaba entender su condición, ¿no? La gran burguesía nacional. Piensen que la ciudad de Buenos Aires llegó a tener 180.000 locales comerciales. Imagínense la fuerza que significa tener una masa de 180.000 vidrieras para dar un mensaje, por ejemplo. Bueno, por supuesto los comerciantes jamás entendieron eso, y era muy difícil hacerles entender que se pensaran fuera de su propio local. Bueno, imaginen estos personajes jugando en algunos casos eran presidentes de club, eran formadores de liga, eran directivos que en el mundo del club tenían absolutamente claro esto, pero en su relación de la producción de dinero, su vida productiva, tenían otra manera de pensar y les costaba asociarse. Cuando lo entendían, que era casi una continuidad de su manera de ser, de ese dirigente de barrio que sostiene al club, que trae cosas con otros comerciantes, que son los que sostienen inicialmente el desarrollo de estas organizaciones deportivas, te empezás a encontrar con una continuidad, ¿no? Hay una disrupción en esto que estoy planteando y que empieza a generar esta idea del encierro, esta idea de la individualidad, esta idea de recibo un servicio determinado. Ahí está el dilema, ahí está con una facilidad absoluta. Uno demanda calidad, demanda cierta excelencia, pero no interviene en la producción de esa excelencia, ¿se entiende? Por eso digo, un dilema posible sería socio versus consumidor. Y es una decisión política. ¿Qué vamos a desarrollar como sociedad? Si socios, con todo lo que significa un socio, que participe, que no le dé lo mismo, que haya un espacio de una manera o de otra. Miren, les voy a contar un ejemplo que me parece muy central. Hablando de esto que decía recién Luis,
en Moreno, una localidad de por sí muy particular de la provincia de Buenos Aires, hay un club que se llama, un club de rugby, Luis, el Mariano Moreno. Pero el nombre, no estoy tratando de ser preciso, creo que se llama Biblioteca... se llama Biblioteca Popular. No se llama Biblioteca Popular. Biblioteca Mariano Moreno. Biblioteca Popular Mariano Moreno. Exacto. Y es un club de rugby. Yo cuando decía ese nombre, ¿cómo? Tenían una biblioteca de la San Pelota. Pero una de las características del club, fíjense, ¿no? Primero eso, el nombre. Tenía una sede en el centro de Moreno que tenía una biblioteca espectacular. Pero una de las características de ese club es que tenía un túnel que conectaba dos canchas. Había una calle en el medio, entonces como no se podía arreglar el tema de la calle con la municipalidad, y agarraron los socios, hicieron un agujero y se mandaron, hecho por los pibes, por los socios de ese momento, hicieron un famoso túnel, entonces cada vez que iban a jugar, todo el mundo decía, el club del túnel. Por las razones locas de la época, los dirigentes resuelven mudar el Moreno hacia un predio más cerca de la autopista del oeste, ¿no? de la Gaona. Porque hay una convivencia muy hostil con un barrio de emergencia que yo humildemente intenté tirar puentes, porque me parecía que el club debería haberse alimentado de esos chicos que vivían en el barrio, pero bueno, era pura hostilidad. Los dirigentes entonces toman la decisión de mudar el club, no poca cosa. Cualquiera en su condición de socio de un club también de 80 años, no tiene menos el Moreno, hacen una encuesta entre los socios, ¿no? Imaginando que la mudanza iba a ser promovida por los jóvenes y de alguna manera resistida por los vitalicios, típica discusión de un club de ese nivel, un club importante de Moreno. La encuesta dio exactamente al revés. Los pibes no se querían mudar, tenían una relación de pertenencia con el espacio, porque uno de los puntos que se hablaba es que había que reproducir el túnel en el nuevo club, que era un absurdo, porque decir, bueno, ¿por qué vamos a hacer un túnel con la complejidad de lo que significa un túnel? Pero que tenía que ver con la identidad. Y vos decís, pero el que lo salió a defender fueron los pibes. Y ahí se dio una discusión bien dialéctica, y ahí empiezan claramente las definiciones, ¿no? Es decir, el pibe interviene en una discusión para que la identidad que él asociaba con el túnel, ¿sí? Esta idea de conectar dos canchas a través de un túnel, era una situación absolutamente necesaria para los pibes, porque era el Moreno el club del túnel. Y bueno, ahí de alguna manera empieza a aparecer un concepto muy interesante con el mundo dialéctico, que es para el rescate de la identidad, para el rescate de una cultura, de un cómo hacemos las cosas en este club, por ejemplo, si no hay una relación dialéctica, que es lo que a veces algunos dirigentes no entienden, que separan sin querer, en algunos casos sí queriendo, pero en muchos casos sin darse cuenta, presentan a sus socios un formato dilemático de cómo debe ser ese club, cómo deben ser las prácticas, qué tipo de deportes se practican allí, o este tipo de circunstancias, ¿no? Estas decisiones trascendentes de mudarnos o no. Y ahí, si vos abrís el juego, en este caso, una manera de abrir el juego fue abrirlo a una encuesta que terminó en una asamblea multitudinaria y que fue impresionante y que, bueno, todavía están en discusión si hacemos el túnel o no hacemos el túnel. Te estoy hablando de varios años ya. Otro ejemplo, para que entiendan en términos prácticos esto del dilema y lo dialéctico, River tiene que transformar, tiene que incluir una playa de estacionamiento para ampliar los servicios de la cancha en sí, y resuelven a partir de un predio que negociaron en ese momento con el presidente Menem, en Ezeiza, le dieron como 17 hectáreas a River. Que después Boca dijo, no, che, si se la dan a River, a mí me la tenés que dar.
con el compromiso de construcción, con el compromiso de desarrollar la zona, que es algo que los clubes han hecho a lo largo y a lo ancho del país. Han desarrollado una infraestructura deportiva impresionante gracias a esta vinculación con el Estado, gracias a esta relación dialéctica de que un club puede desarrollar y debe desarrollar una infraestructura acorde para la práctica deportiva. Y también se armó en una asamblea, se enteran, River es un club que tiene casi 186 actividades federadas y tiene 25 agrupaciones políticas, algo en el que yo participé durante mucho tiempo, sobre todo en el desarrollo inicial de esta Universidad del Deporte, allí que con mucho orgullo desarrollamos durante tantos años y que se logró hace muy poco. Entonces empieza a pedir una infraestructura diferente. Se mete, no me olvido más, se mete en esa discusión, en la asamblea, se mete la comisión de tenis de River. Poderosa hasta que los dirigentes se dan cuenta de que es poderosa. Por eso les digo lo que es pelear por su derecho. El diseño de la zona de estacionamiento entraba justo en la zona de canchas de tenis, que era muy importante en River, y el desarrollo del tenis en River era tan importante que Gabriela Sabatini salió de ahí. Y digo para que tengan una dimensión de lo que era la práctica y lo que es la práctica de tenis en River. Y en una asamblea le dan vuelta un proyecto monstruoso como el que planteaba la comisión por encima de la mirada de los socios, y los socios se le plantaron, juntaron firmas. Al final el que se tuvo que mudar fue el fútbol, porque las canchas de tenis se fueron para atrás, que era el espacio de práctica ahí voy, Franco, era el espacio de práctica del fútbol. Se tuvieron que ir a Ezeiza y quedó, y sigue estando, ahí atrás, las canchas de tenis, porque en una asamblea los socios se le plantan a los dirigentes y le dicen: no, flaco, nosotros acá, así como la pileta no se pudo tocar la cancha de tenis. Y rescataron esos dos espacios porque, según los socios, formaban parte del corazón de la vida social del club. Bueno, Franco, a ver, decime. Bueno, profe, la verdad que el tema que voy a nombrar tocó de oído, pero me parece que se puede relacionar con la relación que tiene el estadio de La Bombonera con los vecinos, ¿no? Que es un tema que hace años me parece que Boca quiere ampliar el estadio y tiene ahí un lío importante relacionado con la identidad también que sienten los vecinos por el barrio y demás. Mirá, esa definición de la ampliación de la cancha de Boca es quizás una de las cosas que se vienen discutiendo de más o menos 100 años. La posibilidad de ampliar esa cancha y la necesidad, además, de renovar la cancha de Boca, que es quizás una de las canchas más hermosas del fútbol argentino, pero al mismo tiempo estar pidiendo una remodelación. Y es muy complicado por esto que bien decís vos, ¿no? Los vecinos no se quieren mudar. Entonces es todo un lío ahí, no se quieren ir del barrio, ¿sí? Entonces la posibilidad de reubicarlos dentro del mismo barrio se hace muy difícil, porque convengamos que la identidad del barrio de La Boca en sí mismo, barrio vinculado con el puerto, vinculado con el río, vinculado con los tanos, ¿no? Y bueno, cuna de Boca y River, no es que solamente es el espacio de Boca, piensen que ahí también convivían con River, espacios que en su momento no pudieron visualizarse, y hoy hay una disputa permanente en donde los vecinos se oponen a entregar sus espacios, y entonces nadie se anima. Esto en China estaría resuelto, los chinos mañana ponen las máquinas, corren todo y si estás adentro te pasa por arriba. Lo han hecho para el diseño de las villas olímpicas de las Olimpiadas, y si no te corrías, o sea, te corrían. En la medida en que vos te plantás y necesitas un espacio y un espacio de convivencia, que es lo que me dice mucho, bueno, pero ves, vos le das un espacio de participación y al final no lo podemos resolver y estamos hablando y no se resuelve. A ver, yo tengo amigos en el centro histórico de Bilbao,
con el que discuto porque durante algún tiempo estuvimos tratando de salvar al centro histórico de Buenos Aires, ahí de San Telmo. Si hay un centro histórico para recuperar y atender y estar permanentemente atento, es ese. ¿Por qué? Y porque la fiebre inmobiliaria, si vos los dejás, hacen de San Telmo, viste, un super barrio de torres. Entonces, bueno, hay una resistencia de los vecinos de San Telmo para el rescate de los adoquines, el rescate de las casas históricas. De hecho, que se han declarado muchas de esas casas como espacios históricos y no se las puede demoler. Bueno, toda una pelea, toda una discusión que, por supuesto, desde el poder de querer ayornar la ciudad, mejorar la ciudad, choca de lleno con esa mirada. Bueno, por eso el dilema se aparece como necesario para resolver estas situaciones, ¿sí? Cuando vos te plantás, decís, che, mirá, tengo que ampliar la cancha y los tipos esto no quieren. Entonces la única, porque en cuanto le das la palabra, en cuanto el otro toma la palabra, la posibilidad de participar empieza a dilatar una toma de decisión. Y ahí en la toma de decisión, digo yo, se enriquecen esas tomas de decisiones, pero en muchos casos se enojan y se habla de una cierta parálisis que se da producto de este espacio de participación. ¿Se entiende? Entonces digo, es complejo. Algunos toman la decisión de no abrir diálogo, de no abrir espacios de intercambio, justamente frente al temor de la paralización de una toma de decisión. Y es absolutamente dilemático la presentación de los temas, y esto lo van a ver, y un poco quería participar un poco con ustedes cómo les fue a partir de lo que vimos la semana pasada, si pudieron durante la semana, que es parte del ejercicio 2 además, empezar a rescatar, porque yo siempre les digo que en los carteles está el dilema. Cuando dábamos el ejemplo de, hay un mensaje en un cartel publicitario en donde me está dando una opción de elegir. Por eso ahí a ustedes, en el momento de leer ese cartel, te está formateando como consumidor. Te lleva a querer consumir ese coche, te lleva a consumir determinado tipo de vida, determinada forma de... Por eso el marketing siempre tiende a individualizar a la figura, y fíjense que pocas veces promueve el trabajo en equipo, pocas veces desarrolla esa idea, ¿sí? Entonces quería preguntarles cómo les fue en la semana, a ver si pudieron revisar en sus vidas, en sus distintas formas, a ver si aparecieron dudas cuando miraron esto, cuando reflexionaron sobre alguna de las cosas que seguramente le fueron pasando en la semana, en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en el club. ¿Hubo algo de eso? ¿Pudieron ver la dificultad de la convivencia entre el dilema permanente que hay en cada esquina de nuestro sistema actual y lo que uno de alguna manera quiere ser parte? ¿Pudieron? ¿Alguien tiene algo para comentarnos en ese sentido? Estaría bueno participar las dudas que seguramente surgieron, porque cuando se sienten a reflexionar en el práctico 2, lo que busco es eso, que ustedes se den cuenta de situaciones dilemáticas y cuántas situaciones dialécticas les ofrece el sistema para que puedan participar, para que puedan expresar en voz alta lo que quieren, lo que imaginan sobre un entrenamiento, sobre un determinado desarrollo o calendario de práctica deportiva. Si eso está dado, y como está dado, está naturalizado, diría Pichón, y al naturalizarlo, pensamos que es así, ¿sí? Es una cosa que me pasó cuando, en los muchos recorridos que he tenido sobre direcciones de deporte en distintos municipios del país, una de las frases más fuertes del mundo dilemático, podríamos decir, es siempre se hizo así. Acá siempre. Entonces la primera intervención que yo hacía y hago permanentemente es ir a sentarme con cada empleado tratando de entender qué es lo que hace, ¿no?
como para empezar a demostrarle que la nueva gestión, que si me convocan o me necesitan en ese sentido, es ir a escuchar qué es lo que estuvo haciendo hasta acá para esa dirección de deporte. Y una de las cosas más sorprendentes en estos espacios íntimos de intercambio, primero que muchos empleados me decían, Rubén, yo es la primera vez que alguien se siente y me pregunta qué es lo que hago. En 40 años, no es que el tipo me estaba hablando. Entonces yo siempre le decía a los directores de deporte, digo, vení, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos una semana a hablar con todos. Me dice, vos estás loco, me dice, estos hijos de puta, estos ñoquis, así, estos ñoquis, no, hay que decir lo que tienen que hacer. Bueno, se imaginan lo duro que era hacerle entender a ese director de deporte la importancia de sentarse a escuchar qué habían hecho los empleados en ese lugar antes de tu llegada, antes de que vos te pusieras, si vos querés, entre comillas, dilemáticamente a decir lo que había que hacer. Y como siempre digo, ahí hay una puja, y metete, Luis, porque vos tenés alguna historia ahí para contar, hay una puja entre lo que es la autoridad, ¿sí?, y este espacio de intercambio. El empleado me decía, mirá, es la primera vez que me preguntan lo que hago. Entonces yo le decía, bueno, relájate, no importa, ahora intentemos pensar juntos, a ver qué es lo que hacer. Y el tipo medio que dudaba, diciendo, ¿qué busca este? ¿Por qué me pregunta eso? O sea, se había instalado una desconfianza entre la conducción, sobre todo una conducción nueva, que tenía que ganar la confianza de los empleados, que hace 30 años que están en el municipio, y sobre todo es el espacio que te va a permitir en la construcción de este pensamiento dialéctico, que es una forma de hacerlo entrar al otro a pensar la gestión, ¿sí? Y empezar a ser parte de una gestión y no llevar adelante una gestión diseñada o pensada por los genios que llegaron ahora, ¿no? Entonces los tipos te hacían los comentarios, mirá si habré visto, esto te lo escuché inclusive, Luis, ¿con cuántos secretarios de deporte te cruzaste? Sí, trabajé mucho con el Pato Galmarini, trabajé mucho fui director nacional de Porta. No, pero en cantidad, has tenido épocas... Cruzarme, ¿no? Y 10 por lo menos. Imagínate, Luis se te sienta del otro lado y dice, mirá, este es el octavo secretario de deporte con el que me siento. Imagínate. No, pero el tema fue echado los huevos. Con aquellos con los que actué directamente, en algunos casos hasta cotidianamente, ninguno me dijo qué quería hacer. Bien, ¿ves? Bien. Nunca alguien me agarró y me dijo, Luis, tal cosa. Alguna vez lloré, te diría. Pero después, en general, éramos nosotros los que proponíamos. En el caso particular del momento que me tocó en la Secretaría de Deporte con Porta, ganamos un concurso que fue muy transparente y ganamos un concurso tipo todos sólidos, ¿no? Gabriel Andreu, Gabriel, digamos, o sea, gente bastante sólida, pero éramos nosotros los que proponíamos líneas de acción y demás. O sea, no... Y te cuento la otra cara. Yo participo de la creación del Club de Amigos. Y mira. Lo primero que hizo el Club de Amigos, con un técnico de afuera, que trajeron de afuera, es diseñar todo lo del club, todo, hasta el logo. Sabes que me gusta la pintura, aparte del logo es mi aporte. Mirá. Y justamente se hizo un grupo donde había dos porteros, dos tipos que cortaban el pasto, los coordinadores de deporte, un tipo del buffet, un tipo de mantenimiento, directivos, todos trabajamos juntos. Y construimos dónde queríamos que estuviera la plaza de juego, dónde queríamos que esto, qué queríamos hacer con este espacio, qué actividades íbamos a hacer, ¿está? O sea, había una línea de Masi muy particular, un hombre muy preclaro, realmente muy formado y aparte para mí excelente persona. Y a partir de ahí hicimos ese diseño, o sea, la oportunidad de un espacio nuevo donde podíamos hacerlo, ¿tá? Y bueno, te conté la otra de participar, donde realmente uno traía ideas y las llevaba a cabo, y a veces tenía que hasta hacer una especie de juego medio extraño, te diría,
donde tenía que aparecer como que eso lo había sugerido el secretario de Deportes. Ante lo Claro, que ante lo claro. que porque si el proyecto era mío, digamos, siempre iba a haber barreras. Algo que aprendí en esas mesas era no decir yo pienso. Hay una puja ahí interesante que yo llamo el derecho de autor, ¿no? O sea, hacer sentir, y quizás una de las cosas que yo les pido como líderes que son en formación, ustedes, es esta idea de comprender esta situación que acaba de escribir Luis, en donde el principio de autoridad, la autoestima, está a flor de piel. Si vos tenés un líder como Masi, el de Club de Amigos, en donde no había discusiones sobre quién era el que conducía, y eso no le impedía abrir la mesa para escuchar, no le impedía abrir espacios de participación, porque el principio de autoridad estaba planteado. Y muchos, lamentablemente, en su problema de pararse frente al llevar adelante la acción, dudan y si vos te presentás en estos espacios sin entender quién es el otro o quién es la otra, te puede pasar esta situación en la que el otro puede leer que tenés ideas propias y que empieza a haber una puja de ideas, que ese es uno de los lugares más horribles, porque uno se empieza... Pasó a ser un peligro. Claro, a eso quería llegar, digamos, empezar. Por eso los espacios de participación son de una sensibilidad que requiere de los líderes una generosidad fundamental, justamente para esta confianza, ¿no? Que así tranquilo. La estrategia de Rubén era justamente esa, hacerlo aparecer como una necesidad. Claro. Tomar una idea que dijo alguna vez en el discurso, porque en el discurso se dice de todo, entonces hay que escuchar los discursos y utilizarlos. Tomar la palabra del otro, claro. Pero de todos modos es un espacio de desconfianza el que planteas, Luis. Distinto del club de amigos, donde vos, viste, tirás cosas, decís cosas sin preocuparte, y quizás sea alguien que está coordinando esas reuniones, que está sintetizando lo que se va a hablar. ¿Cómo? Y te digo cómo cierra todo esto, además. Hay que hacerle sacar una foto al hombre, inaugurando tal cosa, o sea, primero porque le interesan las fotos, hay que ser muy inteligente. Yo siempre cuando digo qué foto le interesa a este secretario de deportes, qué foto le interesa a este director de deporte de provincia, yo procuro esas fotos, o sea, la gestión. Pero por el otro lado, también lo comprometo con la foto. Totalmente, sí. Entonces, bueno, pero ves ahí estamos hablando y estamos describiendo todo un desarrollo casi, digamos, en una doble línea, donde la transparencia se empieza a volver difusa, en donde empieza a haber una competencia no real, porque la autoridad uno no compite por la autoridad del otro. Si bien es cierto que hay algunas personas que fantasean serrucharle el piso, para decirlo de manera obvia, serrucharle el piso a otro, y eso lo habrás vivido y es una sensación. Eso es continuo. Claro, es horrible, pero también creo que está en el modo de conducción. Creo que en la medida en que el que conduce abre el juego, permite un espacio de transparencia, aquel que quiera hacer este juego del serrucho, para seguir con esta imagen básica, queda en evidencia. Cuando vos generás espacios de intervención clara, concreta, en donde la gente se empieza a permitir opinar o traer una idea, o mirá, durante tanto tiempo nosotros estuvimos esperando esta oportunidad, queremos decir algo que se podría hacer acá, que es como, viste, un acontecimiento para un empleado que estuvo 10, 15 años en un lugar que nunca nadie le pregunta nada, y el tipo dice, che, mirá, nosotros teníamos una idea, nos pareció siempre buena y nunca se la pudimos contar a nadie. Y viste, es esta idea de quién es el dueño de esa idea, ¿no? Es un disparate, pero lo que aparece ahí con mucha fuerza es el principio de autoridad, donde no hay que dudar, porque en cuanto uno entra, el otro día hablábamos sobre qué nos ofende, ¿no? Qué palabra nos desestabiliza emocionalmente, ese reconocimiento, y he recibido y agradezco a varios que han hecho el aporte en ese tema,
es importante blanquearse en uno esta cosa, ¿no? Porque cuando estás en estos espacios y sos capaz de abrir el juego dialéctico es un juego que nos abre a la diversidad, nos abre a las distintas miradas. Y eso no quiere decir que lo que vas a escuchar ahí, vas a escuchar cosas que te gusten, ¿sí? Pero justamente el principio de autoridad es lo que nos permite asegurarnos que en esa diversidad el que elige es uno. O sea, es uno el que pone en discusión si uno puede elegir o no en esa, si vos querés, apertura de ideas, ¿no? Técnicamente se llama tormenta de ideas, ¿no? ¿Cómo? Y la capacidad de escuchar, ¿no? Esa tormenta de ideas es fundamental. Y a partir de la tormenta organizarla. Claro, tal cual, pero si vos convocás y vos estás tranquilo, como siempre digo, el líder habla al final. Habla al final, ¿por qué? Y porque vos sos síntesis, vos sos la síntesis de esa reunión. Porque vos escuchás, muchos líderes cometen el error de arrancar y de sin querer queriendo, ahí aparece, digamos, el famoso inconsciente que Freud descubre con mucha fuerza y que nos impide leer con claridad por qué hacemos algunas cosas. Entonces, en mi inseguridad, arranco la reunión y cierro con esta idea, digo, e impongo la agenda. No me doy cuenta e impongo la agenda. Entonces más nadie dice nada, porque dice, no, flaco, ya dijiste lo que había que hacer, listo, no digo nada. O sea, no me das el espacio, ¿se entiende? Dale, Luis. El tema, si querés, por historia personal, es un tipo siempre de bastante energía para las cosas, era mi principal error. ¿Viste? Ay, mirá vos, buenísimo. Era mi principal error, o sea, hablar, participar de las reuniones de una manera activa y demás, ¿no? Y ahora tiro dos ideas y me callo y espero, hasta que realmente, como decís vos, cierro y hago una síntesis o disparo alguna cosa. Es más, ahora por estrategia hago que alguno de los interlocutores presente el tema, ni siquiera lo presento yo, le digo que... Claro. Porque eso condiciona, porque además, imaginen, ustedes pónganse en el lugar de ese empleado de la Secretaría de Deportes, que históricamente jamás fue consultado, históricamente jamás participó de una mesa. Ya naturalizó que las ideas de él no sirven, no importan, o sea, no las trae, no se permite imaginar, mucho menos ponerlas en palabras. ¿Por qué? Y porque la cultura en la que se desarrolló como empleado es estar ahí y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Acá vengo, ¿está? Lo mismo, viste, por ejemplo, imagínate una reunión con los directores de deporte de provincia, ¿no? Cuanto más chapa, peor todavía, claro. No, aparte había tipos ahí que eran, yo qué sé, el yerno del gobernador, ¿viste? O sea, entonces, el error fundamental era agarrar y querer liderar todo, ¿viste? Entonces ahí entendí que tenía que hablar con el director de La Pampa y decirle, quiero que presentes este tema. Yo lo voy a apoyar. Entonces, porque realmente que lo presentara uno desde el centro, desde Buenos Aires, Buenos Aires, hay toda una historia en el país en ese sentido que genera reacción. Sí, pero sobre todo, por eso no olvidemos de qué estamos hablando, ¿no? El pensamiento dilemático y el pensamiento dialéctico. Y es muy difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque la cultura en la que estamos es esto. Cuando hablo de dilema, hablo de un secretario que se te para y planta la agenda. Y el tipo dice, no, pero porque es más, el tipo te lo dice bien, te dice, no, pero yo presento la agenda para que podamos hablar y nos concentramos en esto. Digo, no se trata de tu mala o buena voluntad, es lo que vos sin darte cuenta estás generando. Entonces, ese espacio en donde vos traes la agenda, traes la idea, lo único que logra es cerrar a la persona que habitualmente no habla, porque habitualmente no los convocan para eso, sino porque tampoco es un ejercicio de escucha, porque eso lo vamos a ver con más profundidad, pero cuando yo hablo de escucha activa, y la escucha activa, ahí voy, Camila, la escucha activa es ese espacio en vos que el otro, ¿sí? El otro invoca. Entonces,
Si el otro va a hablar, vos tenés que tomar algo del otro. Un poco este ejercicio que estamos haciendo con Luis, ¿no? Sin ensayo previo, nos escuchamos, tomamos, de ahí, claro, porque uno va viendo cómo uno toma del otro, bueno, ahí te das cuenta que hay una escucha activa. Sería distinto que yo arranque la clase y, bueno, paro, y decir, pero déjame meter una, estoy acá, que estoy pintado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde digo, hay que decir, che, pará, dale espacio, déjalo, y vos fíjate cómo en el intercambio, la historia, sus ideas, nutren el tema, alimentan, lo mejoran, y además ahí hay algo que no teníamos. Entonces, el aporte de ese otro nos enriquece. Lo que pasa es que venimos del dilema, donde habitualmente decimos, che, no, vamos a hablar de esto, y ponemos la cajita acá, y de ahí no salimos. Dale, Camila. Aunque siento como que también depende la entidad que esté al mando, es una cuestión de ego. El hecho de no darle la palabra a alguien que está por debajo de él, por así decirlo. Está bien lo que en decís, algunos Cami. casos, no en todos. No, pero a ver. Es real, eso es real. No, pero espérame, yo tomo ahí algo que hay que aprender. La jerarquía, el estatus que acabas de describir, sirven, hay que respetarlos. Los espacios jerárquicos sirven para ordenarse en términos de gestión. Pero yo estoy hablando del momento en donde nos juntamos para pensar juntos. Si es genuino ese espacio, ahí el estatus no sirve, ahí las jerarquías se deponen. Por eso el que conduce tiene mayor responsabilidad desde el punto de vista de relajar justamente la jerarquía. Ahí la jerarquía no sirve de nada. Hice la aclaración anterior. La jerarquía es necesaria para ordenar. ¿Está bien? Porque alguien tiene que cerrar la reunión, alguien tiene que sintetizar, alguien tiene que decir, bueno, seguimos por acá. Pero hay un espacio antes y después de esa toma de decisión en donde hay un montón de información, un montón de imágenes, un montón de historias de vida que hay que darle lugar. No hay que dudar en abrir ese espacio, porque eso es lo que no estamos acostumbrados. ¿Te entiendes? Y donde hay... Sí. Es hasta importante dónde te sentás. O sea, yo durante tiempo, digamos, en reuniones pesadas, no quise ocupar nunca la cabecera. Bueno, la cabecera simbólicamente es muy pesada, claro. Entonces hay que correrse. Yo generalmente utilizaba 1 o 2 sillas hacia la derecha, ¿tá? Donde tenía todo el panorama y tenía que tener a todas las personas mirándolas para poder verlas, pero eliminar esto de que yo estoy dirigiendo la reunión, ¿tá? Bueno, la centralidad, ahí esto que estás diciendo vos, gente, lo que acaba de mencionar es cómo el espacio ahí voy, María, cómo el espacio también define, cómo el espacio habla. Vos sin querer te sentás, sos el que convocás, te sentás en la cabecera, arrancás hablando vos, planteás la agenda. ¿Me puedes explicar cómo querés que siga la reunión? ¿Entendés? Digamos, ahí hay una predeterminación, si vos querés, inconsciente, que no te das cuenta de hasta qué punto obstaculizás el diálogo. Y el diálogo es un espacio, ya les dije, el diálogo no es natural, es una construcción. Nosotros hemos creído o creemos que dialogar es decirse cosas. Error. El diálogo es una construcción que se va haciendo en el momento. Siempre es única y original. Pero para que eso ocurra, esto que estamos diciendo, detalles de alturas, iluminación, vos te sentás, vos convocás a alguien en un escritorio, lo sentás en una silla más baja y le pones una luz que de alguna manera le enfoca la cara y tenés una reunión absolutamente condicionada. Y el tipo no se dio cuenta, que te clavó el farol en el ojo, está más bajo que él, cuando hablan tenés que levantar la vista para arriba para hablar con él. ¿Me puedes explicar si eso no te condiciona en una charla? Por favor. A ver, María. No, que particularmente me pasa de que yo tengo que hacer reuniones de trabajo y demás, y siempre trato de ponerme, en realidad no me siento más, quizás no soy un líder, quizás no estoy para ocupar ese lugar, no sé, a veces me siento
como que sí puedo estar a la altura de todos, pero a la hora de dar una orden o demás, como que me condiciono yo misma, no puedo pararme de ese lugar, aunque lo tenga el lugar. Entonces, Bien, bien, es algo que se entrena. Por eso dije que el liderazgo, como mucha de la... No te escuché, María, ¿cómo? lo mejoré, o sea, no podía ni decir, disculpame, puede ser que limpien el baño, si no les molesta, por favor. Me sentía como... No, pero espera, María, una orden es una orden. Si la función de alguien es limpiar el baño, él tiene que limpiar el baño. Ahí hay una orden que dar y se tiene que hacer. Pero me cuesta. No, pero por eso vamos despacio. No te tiene que contar. Claro, pero es un ejercicio. El entrenamiento, cuando yo hablo del liderazgo, es justamente ese. Es diferenciar la orden del momento en que da una orden. Porque todo esto se ha tergiversado tanto y se ha pensado tan poco que cuando vos tenés que dar una orden, sentís culpa. Y tampoco es así. Acá hay instancias, hay momentos que justamente la sensibilidad del líder o la lideresa en este caso es darse cuenta cuándo hay que ejercitar el liderazgo en un estilo autoritario. Cuando digo autoritario hablo del autor, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces doy una orden y no hay ninguna discusión sobre qué es lo que estoy diciendo ahí porque hay que dar una orden en el momento que requiere dar una orden. El problema es cuando vos no tenés claro, como por eso digo, me pasa con muchos profes cuando les digo, che, ¿cuál es el espacio donde el chico puede con vos pensar el entrenamiento? Y te miran como diciendo, no sé de qué me hablas. No hay un lugar para poder compartir ideas de cómo se sintió, qué entendió del entrenamiento, qué entiende, para qué le sirve ese entrenamiento en la aplicación del juego. Bueno, eso no te lo pasé, pero uno de los principios pedagógicos, acá hay una materia que se llama principios pedagógicos. El segundo principio, el primero es motivación, el segundo es conciencia. O sea, que realmente la persona no sirva a un proyecto externo del entrenador o de los padres, sino que realmente tenga verdadera conciencia y pueda expresarla, digamos, con su entrenador, como un elemento fundamental para el rendimiento. Pero Luis, el problema que tenemos es que muchos, además de no saber estos principios, no los ejercen. Porque yo cambiaría el orden, si me permiten la soberbia de semejante comentario. Digo, el orden es al revés, es la conciencia. Si vos no sos consciente no hay motivación. Vos le pedís motivación como si la motivación fuera un impulso natural. No existe el impulso natural. Somos producto de un intercambio social permanente. Somos producto de... Cuando hablamos de lo dialéctico, justamente, ¿qué es lo que tiene la riqueza? Es del intercambio, que él conecte, vuelva consciente algo que después va a impactar directamente en su motivación, porque lo entiende, porque cobró sentido. ¿Se entiende esto? El orden es claro, entonces es él el que lo va a llevar adelante, es él el que lo va a defender. Porque si no sos vos el que tenés que defender muchas de las actividades que encima, ahí voy Lucas, muchas de las actividades que les sugerís y le pedís y los esfuerzos, en algunos casos hasta sobrehumanos, que ustedes le piden a muchos atletas, fundado en el sinsentido del atleta, no sabe por qué, no sabe cómo defenderlo y le duele todo. ¿Está bien? Dale, Lucas. No, que iba a meter ahí en esto de entrenar la conciencia y de la construcción cooperativa del conocimiento, porque me pasó hace poco con la primera del club de básquet donde estoy yo, que vienen perdiendo hace 3-4 partidos y en un momento de calentura de un partido, uno de los chicos me dice, al otro día tenía entrenamiento y me dice, mañana matanos, me dice, ¿viste? Claro, ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés la estructura del castigo, ahí tenés el dilema. Claro, vienen seteados en este pensamiento dilemático. Bien ejemplo, buen ejemplo. Claro, y si yo no me corro de ese pensamiento, al otro día... ¡Te piden! ¡Claro!
No, Pues sí, pero Caraculianos ¿cómo? hubiesen matado. Pero Rubén, me piden que los castigue porque están jugando mal y creen que merecen un castigo, pero en eso nos hemos formado. Claro. Hasta que el tipo no es consciente de que está pidiendo que lo castiguen porque jugó mal, eso no se va a resolver. Por eso me permití, Luis, con el mayor de los respetos, esta alteración de los principios. Digo, si el tipo no es consciente, la motivación va a ser esta, reproducir el modelo. Reproducir un modelo que tiene 25 siglos, gente. 25 siglos, no tiene 2 días, tiene 25 siglos. Tenemos cepas en nuestro inconsciente, según Freud, que nos hacen actuar de una manera en donde podemos llegar a decir esta bestialidad, che, matanos. Es una bestialidad por definición. Y No, sin aparte- embargo, sí, No, que realmente esa motivación intrínseca, que es la que estamos hablando, y no tener verdadera conciencia, se va a disparar para cualquier lado. pero que te parece poco, matanos. ¿A dónde se disparó? Y lo que es bueno que propone Lucas es decir, che, ¿a cuánto estuve de hacerme caso? Claro. Porque si vos entras en esa lógica, porque venimos de esa lógica, porque somos líderes autoritarios ya en el otro sentido, en el sentido de que el único que tiene la verdad soy yo, confirma mi teoría. Por supuesto que los voy a matar. Por supuesto. Entonces se da un diálogo de afirmación del dilema. Claro. Lo peor es que también pasó otro partido siguiente y volvieron a perder. Y después me lo terminó como confirmando el DT. Me dijo, no, hay que matarlo, me decía, ¿viste? ¿Viste? Y bueno, obviamente yo después, al otro día, después de que me lo dijo uno de los chicos, agarré al grupo y le dije, acá no se trata de que si ganan o pierden yo los mato o no. O sea, es una construcción del entrenamiento que se da. Y no, bueno, siguió ahí, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema de dónde está la mejora. Si vos querés, siguiendo con esto que planteaba Luis sobre el principio pedagógico, ¿dónde está el aprendizaje? Cuando le decía el otro día que yo frente siempre a una clase me pregunto cosas, que la mejor manera de arrancar es preguntándome cómo piensa. En este caso, cuando hablo del pensamiento dialéctico y dilemático, hablo de justamente cómo piensa el otro. Si yo puedo leer esto que acaba de describir Lucas, estoy leyendo el dilema que en ese grupo está. Que una cosa interesante que yo vengo trayendo hace ya algún tiempo, que es cómo hacer jugar, además de la persona, hacer jugar al grupo frente a esta idea. Lo que hay que ir a buscar, porque ahí una persona está actuando un dilema cultural. ¿Está bien eso? Ahora, lo que yo necesito saber, esta es parte también del proceso de liderazgo, es si esto es una idea grupal, si este grupo piensa que el castigo es un merecimiento necesario para resolver una situación de estas características. ¿Se entiende? Nosotros no usamos al grupo. Ahí voy, Ezequiel, dame un segundito. Digo, no usamos al grupo. Esto a lo largo de las clases lo vamos a ir viendo, cómo el grupo, como formación, también es un elemento fundamental para consolidar esta idea o para generar este espacio dialéctico. ¿Está bien? Si nosotros logramos que el grupo se piense, tome conciencia de esta situación y busque una distinta manera de mejorar sin castigarse, ahí, fíjense el flagelo del cristianismo, ¿no? Los latigazos en la intimidad de los monjes, ¿no? Si quieren un ejemplo, ahí tienen. Digamos, ya no hace falta castigar, no hace falta someter, el propio ser humano se autosomete frente a un castigo divino que imagina que merece. ¿Se entiende eso? Ahí, siguiendo con la construcción de los paradigmas, compraron un modelo fundado en el castigo, fundado en la culpa, en la dependencia. Ese es el personaje que después querés que hable, pero por favor, al contrario, imagínate lo que va a decir cuando se siente, ¿no? Dale, Ezequiel. No, mi pregunta era un poco referido a esto del tema de los grupos que vienen acostumbrados a cierta metodología de trabajo. A mí me está tocando actualmente trabajar con un grupo que yo vengo a reemplazar a una entrenadora que, digamos,
le gritaba, las maltrataba, digamos, era todo un tema, y que ahora las mismas chicas me terminan pidiendo eso, y hasta qué punto se termina viendo a uno que quiere correrse quizás de ese paradigma como una debilidad o como un cierto como que este no sabe tanto, como que no me grita, entonces no sabe tanto. Bueno, ahí aparece, ¿ves, Ezequiel, el principio de autoridad? Cuando vos ponés en discusión o ponés... Ojeda, corta el audio que se mete ruido. Cuando vos participás, como esto que hablábamos recién con Lucas, esa demanda está, insisto, tiene 25 siglos, usted no puede pretender, te lo puedo decir Luis, lo que eran las entrenadoras rusas que trajimos para entrenar acá a la Argentina, tipas que en el medio de un entrenamiento daban un cachetazo al atleta, y era absolutamente normal que le encajaron cachetazo porque no entendían lo que tenía que hacer, digamos. Y vos decís, pasabas por ahí, mirabas eso, y yo, viste, me revelaba. Yo realmente no estoy dispuesto a participar jamás de una situación de ese nivel de violencia bajo ninguna discusión pedagógica, porque es inapropiada. Entonces vos por supuesto, te imaginás la rusa hablando de esto, me demolía, y mucho más un personaje que había sacado a varias campeonas. Esa autoridad le permitía tener ese tipo de reacciones emocionales frente a la impotencia de poder conseguir algo con el otro, que es justamente el rictus de pegar un cachetazo para poner de manifiesta esa impotencia. Pero la cultura en la que estamos es esa, y mucho más cuando se cree, por eso digo la importancia de la toma de conciencia, es anterior a todo, porque si vos no le das ese sentido y lo rompes, ese sentido que trae, es el que se impone. Te empiezan a hacer algún tipo de lecturas como esta que vos bien planteás, en el sentido de que sos un entrenador sin autoridad porque no gritás. Claro, porque el tipo no solamente tiene ese registro ahí, y muchos me ha pasado con muchos atletas que reconocían, y ahí es donde aparece el psicoanálisis, ¿viste?, en su máxima expresión, que también en casa. Entonces, para ese pibe era una continuidad cultural, histórica y sociológica que tenía que ser reprimido cuando se equivocaba. Entonces, para él había naturalizado eso. Entonces, cuando vos no lo reprimís, el tipo se te para y te dice, escúchame, esta es la única manera de resolver a estos pibes cagándolos a pedo, gritándoles, cortándole el agua caliente, ¿sí? Pero ahí es donde la invitación del otro te puede transformar. Ahí es donde hay que dar la discusión. Ahí voy, Leandro. Ahí es donde hay que dar la discusión. Ahí es donde hay que plantarse e intentar cambiar el modelo. Porque no dejan de ser filtros y formas de ver la realidad que, como digo siempre, si vos a una persona le comprás, porque vos no sos parte de ese modelo, pero le comprás la idea del castigo porque viene como demanda y los castigás, entrás en un modelo que no podés actuar porque no es el tuyo. Entonces empieza a haber un problema ahí. Y lo segundo, porque yo no tengo problema con la rusa te pegaba un bife sin culpa, sin vergüenza. Yo no lo podía ni ver. Imagínate que ella pega el cachetazo y yo me ponía mal, imagínate. Ahora, lo que siempre digo, Flaco, mirá que esto hay que actuarlo después, ¿eh? Acá es fácil decir, pero después andá, pega un cachetazo. Andá y bancate el cachetazo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Andá y bancate esa manera de conducir. ¿Va? Ahora digo... También me termina pasando que veo que esa gente que, digamos, que tiene este modelo de conducción, que está bien, es antiguo, termina llegando a lugares en los cuales está a cargo de quizás la mayor parte de la élite del deporte. ¿Seguro? Actualmente. Te acabo de decir que Argentina trajo rusas que cagaban a cachetazos a sus atletas y se fue. ¿Cuántos años se permitió o se sigue permitiendo, Luis, eso? Ese espacio... Ya se han ido, pero ha pasado. Lo que sí te digo también, que está por el otro lado, yo, por ejemplo, en mi oficina en la Secretaría de Deportes daba sobre la cancha de hockey y ahí entrenaba a Cacho Vigil. Durante años no le escuché decir, yo tenía la ventana abierta en verano, ¿sabes?
lógicamente tenía ventana abierta, escuchaba todo el discurso del entrenamiento. Y nunca le escuché una actitud antipedagógica, nunca. Lo vi entrenar al coreano Song en vóley. Nunca le vi una actitud antipedagógica, nunca. Te pongo un montón de ejemplos. Claro. No, por eso traje la rusa como un ejemplo extremo de esto que planteaba Ezequiel. Claro. Tenemos ejemplos. Ahora, lo más importante es que uno sea genuino, o sea, que no actúe lo que es otro papel que diferente. Pero además yo creo que la rusa no deja de ser protagonista de una cultura, gente. Por eso digo, es protagonista de una manera de ser y de hacer y de pensar el deporte, el entrenamiento, el aprendizaje. Bueno, yo tengo un ejemplo de esto de cultura que es tremendo. Yo, profesor del Colegio Militar Botasur, había un pibe que era coreano, que era tremendo, tenía un montón de problemas en la escuela. Y en la parte deportiva andaba muy bien, era un jugador de fútbol bárbaro, un pibe posiblemente muy apto y demás. Entonces hubo una reunión de docentes directivos con los padres. El padre, por supuesto, vino con traje, con corbata, la mujer con un vestido largo de seda. Era una ocasión importante, claro. Claro, entonces se da la reunión y yo lo defendía, o sea, porque realmente el pibe en mis clases andaba bárbaro, ¿está? Entonces lo defendía. Y bueno, terminó la situación, cuando salimos el padre me dijo, muchas gracias, dice, y si usted me tiene que pegar, péguele. Bueno, si tiene que pegar, péguele, me dijo. ¿Te imaginas? Colegio privado, no toco nomás. Pero bueno, la continuidad de que esto pasa en casa, que después se pueda proyectar a lo que se llamaría la socialización secundaria, es importantísimo. Porque también, así como te dice eso, el pibe moderno, el pibe postmoderno, no le podés ni levantar el tono de voz. El pibe postmoderno hoy hay muchos problemas en las escuelas, justamente porque algunos profes, algunas cosas, tienen algunas actitudes medias intempestivas. Un pibe que no está acostumbrado a que le griten, cuando le gritan en la escuela, el pibe se te planta y dice, loco, ¿qué te pasa? Esto está pasando hoy. Entonces digo, estamos viviendo una etapa de transición importante, y es importante empezar a registrar esto como un dato, porque ojo porque nos lleva puesto, ¿sí? A ver, estaba Leandro primero, dale. Rubén, me despido. El justo ejemplo que Dale, Luis, dale, gracias por toda esta ida y vuelta, porque me parece muy rico para los chicos y para todos. Tanto participar, no pensado, quería escuchar un poquito nada más. Como siempre, nos enganchamos. Es que sos una fuente de situaciones reales de la teoría que uno a veces quiere plantear y bueno, es maravilloso. Gracias de nuevo. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Saludos. Dale, Leandro, ¿qué pasó? No, justo del ejemplo de la autoridad, que se ve mucho en los programas deportivos. Ahora, bueno, yo soy hincha de River y cada Micheli se le pide más que se enoje, que se plante, que como que de ese lado vos lo ves desde el banco de suplentes y lo ves muy correcto, siempre de una manera más tranquila, no lo ves tan eufórico como otros técnicos, y como que le pide eso, que a sus jugadores se le enoje, le grite, un poco más como en algunos casos le pasaba a Gallardo, como pidiendo un poco esa autoridad hacia el jugador cuando no responde. Es que ¿qué está pasando ahí? Que de alguna manera, ¿qué está pidiendo la sociedad ahí? Hay un modelo que se está intentando reproducir, ¿entiendes? Porque esto es lo importante. Hay un modelo que se está intentando reproducir. Y ahí en esa demanda de autoridad viene la mezcla que hablábamos recién con Ezequiel, ¿no? La demanda es de un estilo de liderazgo, una forma que pareciera ser que es la que se planta frente a una situación y es la que corresponde, ¿está bien? Entonces se empieza a naturalizar esto absolutamente. Ahí aparece otra vez el dilema. Conducir es enojarse, es gritar. Entonces empieza a aparecer todo un modelo. Aparece un modelo, no menor, ¿está bien?
un modelo no menor, que uno lo tiene que detectar, lo tiene que leer, porque es justamente parte de esta convivencia en la que estamos pasando. Para mí estamos en una etapa de transición con la que nos encontramos con estas situaciones en las que entramos de alguna manera en la contradicción de decir, che, ¿estoy bien o estoy mal? Porque mirá lo que me piden esto. Y yo la verdad que no había pensado en castigarlos, no había pensado en nada de eso, y esto me están diciendo que haga eso. Entonces uno entra en esa contradicción, y está muy bien entrar en la contradicción. Lo que está muy mal es comprarla. ¿Está bien? El desafío es poder leerla, porque el dilema, lo que tiene de atractivo, lo que tiene como si fuera una aspiradora, es que te toma. Entonces, cuando vos entras a discutir castigo sí, castigo no, compraste el dilema. ¿Está bien eso? Entonces, uno cuando entra en esta discusión, Ezequiel, que hablábamos recién, compra el paradigma del otro, uno empieza a sobreactuar, uno empieza a hacer cosas que no siente, uno empieza a querer responder de una determinada manera, y está mal, no es por ahí. Es poner en crisis al otro para que se dé cuenta de que está equivocado y de que hay otras formas, sobre todo porque son las que ustedes pueden actuar, son las que ustedes creen, y desde mi punto de vista, haciendo jugar al grupo, empezando a que el grupo también forme parte de esta toma de decisiones, que lo vamos a ver a través de algunas técnicas, cómo el grupo se empieza a empoderar, producto de tu liderazgo, para que estas discusiones sean intragrupo, o sea, hacia adentro, ¿sí? Y que el grupo se banque la discusión. Che, ¿quieren castigo? A ver, acá me dicen tal cosa, ¿qué opinan? Te quiero ver ahí, te quiero ver si se la bancan. Porque cuando vos volvés consciente, el inconsciente espanta. Che, ¿quieren que los caiga cachetazo como hace la rusa? A ver, vení que te doy un cachetazo. Vamos a ver quién pone la cara primero. ¿Entendés? Entonces ahí es donde vos decís, pará, vos me estás pidiendo algo y yo te tengo que poner frente al espejo. ¿Está bien? Porque ahí es donde el tipo toma conciencia de lo que está demandando. Porque lo está demandando de un lugar inconsciente, que reproduce un modelo que nunca jamás fue cuestionado. Nunca jamás fue cuestionado. ¿Está bien? A ver, Emanuel. Había uno más que desapareció en el camino. Bueno, dale, Emanuel. Profe, bueno, también me pasa esto de esos modelos que están insertados ya. Estoy en una situación de casi van a ser 2 meses que entro a un club de básquet en donde los chicos de la formativa, en este caso de la categoría que estoy a cargo, tenía cierto modelo de trabajo o cierto lineamiento que en este caso por parte del preparador físico les permitía. Por ejemplo, a mí me habían anticipado que los horarios de gimnasio de los chicos dentro del gimnasio era una fiesta. O sea, uno entraba y lo menos que iba a ver eran chicos trabajando y haciendo las actividades de la planificación del día. Entonces, en ese sentido, me habían anticipado la situación que pasaba, entonces me habían dicho, hay que tratar de modificar esto. Pero bueno, ahí está el problema de algo que el mismo profesor ha insertado dentro de su horario laboral, en no manejar el grupo y no permitir que haya una organización. Entonces, ¿qué pasa? Chicos de esa edad, 13, 15 años, mientras ellos vean que con el profesor pueden charlar, lo que menos van a hacer es trabajar y que el gimnasio, en vez de que sea un lugar de entrenamiento, sea una fiesta, entonces ellos estaban chochos. Entonces, ¿qué pasa? Llego yo, veo esa situación y empiezo a impartir y decirles, bueno, no, esto es así, 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 porque para la fiesta está otro lugar, aquí no es lugar para eso. Entonces, bueno, empiezan entre esto del dilema de decir, tengo que quedarme callado, aceptar las cosas como son, o dentro de la dialéctica empezar a discutir la situación, empezar a argumentar. Emanuel, Emanuel, lo que no podés hacer es arrancar siempre sin leer lo que está. Si vos llegás a un lugar como esto que estás planteando, donde el gimnasio era una fiesta, ahora después corrijo esa mirada, ¿no? Si vos no lees eso primero, lo que quieras hacer después va a ser leído como contrario, como negativo, porque está instalado otra manera de hacer las cosas, ¿se entiende? Vos siempre para la conducción de un grupo, de una actividad,
tenés que tomar, por eso que hago, antes les contaba, ¿qué es lo primero que hago yo? Y me siento y trato de entender qué está haciendo el otro. ¿Está bien? Trato de entender en qué condiciones el otro se piensa, hace las cosas. Cuando yo comprendo cómo hace las cosas el otro, ahí tengo material para poder conducir. Si yo quiero bajar la norma, como siempre digo, ustedes saben qué es lo que hay que hacer en un gimnasio en este caso. Entonces, eso uno lo quiere aplicar y está muy bien, porque uno sabe que eso está bueno. El que esté bueno significa justamente la posibilidad de llevar adelante una mejora en el estado físico. Para eso están ustedes. Ahora, para que eso sea posible, yo tengo que leer primero cómo están trabajando, porque si pretendo hacer un cambio radical sin considerar el desde dónde, o sea, desde dónde están haciendo las cosas ellos hoy, no vas a poder llevar adelante nada. ¿Entiende? Eso para empezar. Y segundo, vos deberías de construir, darle sentido al gimnasio como concepto de fiesta. Está bárbaro que sea una fiesta, pero eso no quiere decir que no se entrene. El entrenamiento debería ser una fiesta. Algo está pasando ahí que pareciera ser que la fiesta en ese lugar, que es un lugar para entrenar, en lugar de ser el espacio que debe ser, se transforma en otro. Entonces, el no hacer, eso no se negocia. Cuando vos lográs encontrarle sentido a esto que acabo de decir, a este lugar venimos para esto, y eso no quiere decir que no sea una fiesta, porque el entrenamiento debe ser una fiesta, no debe ser un espacio de tortura, no debe ser un espacio de aburrimiento, debe ser un espacio de diversión, de recreación, no sin rigor. Entonces, cuando yo aclaro esto, porque a mí me vinculan, ahí voy Facundo, ahí voy Jerónimo, a mí me vinculan cuando planteo esta cosa y dicen, no, claro, después con vos todo joda. No es cierto, no es cierto. Yo te hablo de hablar de lo que hay que hablar, de entrenar lo que hay que entrenar y generar sentido en el otro, no hacer cualquier cosa. Acá no se hace cualquier cosa. Este es un espacio, como bien decís, para hacer cosas determinadas. A eso venimos. Bueno, evidentemente ese grupo perdió el sentido de para qué venía. ¿Sí? Muchos, en este afán de querer también quedar bien con los chicos, al final terminan relajando normas necesarias y por ende los límites se vuelven difusos. Y el límite tiene que estar. Vivimos en una sociedad que cree que los límites están mal y los seres humanos sin límites entran en zonas de libertinaje, entran en zonas, como siempre digo, el mejor ejemplo es Messi. Messi juega al fútbol en un rectángulo con una pelota determinada, con 11 tipos enfrente que le hacen la vida imposible, y sin embargo el tipo es creativo, desarrolla su trabajo, ahí el tipo acepta las reglas y ahí es libre, ahí es creativo. No es que cambie las reglas para poder jugar. El tipo juega ahí en toda esa dificultad que significa jugar al fútbol en ese marco, en esa norma. Entonces, que no me vengan que para ser libre no tengo que tener espacio, no tengo que tener reglamento, no tengo que tener horario. Eso es un error, es un disparate. Un disparate. Jamás habría que promover ese espacio del no límite. Ahí ya lo vamos a ver. Hay espacio hay tiempos para todo. Que vos podés trabajar un grupo en un momento en donde desarmás los límites, pero siempre aparece el límite. Ahí voy, Franco. Siempre aparece el límite, porque es lo que te ayuda a ser libre. Si no, entras en una zona absolutamente difusa. Gracias, Emanuel. Jerónimo, estabas vos, dale. Hola, profesor, buen día. Bueno, tenía una duda que me surgió a partir de la realización del trabajo, ¿viste? Cuando me puse a ver recortes periodísticos y entrevistas. Mi pregunta es, ¿puede ser que en algún momento cuando uno toma el pensamiento dialéctico o está pensando de forma dialéctica y se retiene a pensar un poco más, a ver los procesos, se termina convirtiendo, se puede llegar a convertir el pensamiento dilemático en dialéctico? Estoy de acuerdo. Uno siempre parte del dilema. Por eso dije,
esto no es dilema versus dialéctica. La dialéctica te sirve para desarmar el dilema, pero el punto de partida humano es el dilema. O sea, los prejuicios que tenemos son inevitables. Nosotros no podemos, por eso la importancia del inconsciente y el reconocimiento de toda la estructura psicológica, como les decía el otro día. Y quizás tengamos que ahondar un poquito en la próxima clase. Digo, ¿por qué? Y porque el ser humano, como decíamos recién, necesita entender que se tiene que frustrar para poder generar una situación transformadora. Si no, no se transforma. Para que esa situación se transforme, inevitablemente partís del dilema. De algún lado tenés que partir. Ahora, Emanuel, Jerónimo, la diferencia entre esto que estamos hablando y lo que traía Lucas, por ejemplo, sobre la idea del castigo, es que sea un punto de partida, no un punto de llegada. Cuando yo compro el dilema y castigo, compré el dilema, me quedo ahí. Ahora, cuando yo leo esto y empiezo a trabajar para que esto se relaje, para no entrar en esa zona, ahora tengo que leer el dilema, el propio y el ajeno, porque los dos estamos parados siempre en un dilema. Siempre en la misma definición de un pensamiento, estás planteando un dilema. La diferencia es que vos te parás en el dilema para transformarlo. ¿Cómo? Preguntando. Cuando un tipo dice, los cracks nacen, bueno, ahí aparece la pregunta, a ver, ¿cómo es eso de que los cracks nacen? Porque si lo dejo pasar, llego inevitablemente que Messi nació crack. Y es mentira. Si hay alguien que laburó en su vida de una manera impresionante para hacer lo que es Messi. No es cierto que nació crack, nadie nace. Empezamos a discutir, no, porque genéticamente, mira, decime lo que quieras. Si a Messi no le hubieran dado las vacunas que le dieron, si no lo hubieran cuidado como lo cuidaron en el Barcelona, Messi no sería lo que es. No sé si hubiera llegado a jugar en primera. Si vos estás hablando en serio, sí, porque no tenía físico para aguantar lo que después aguantó. La transformación de él es producto del laburo, no es producto de nació, de la naturaleza. Mentira, la naturaleza hay que desarrollarla. Si no, cerremos las universidades, gente. Cerrémosla porque es al pedo. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos sujetos sociales, producto de la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces, partimos de ese dilema. ¿Por qué nació acá Di Stéfano? ¿Por qué acá nació Maradona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Un agua un poquito mejor, una atmósfera diferente. ¿Qué es lo que pasa que en estos lugares la gente juega mejor a la pelota? Flaco, acá hay una estructura de 250.000 clubes que hacen que el pibe compita a un nivel desde los primeros días hasta el último día de su vida, que la información que le genera la competencia le permite ser lo que es como jugador. Que eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, empecemos a leer las cosas como son. El problema es que hasta los propios entrenadores naturalizaron esto y salen con una frase como esa, y ahí es un poco lo que te contestaba Jerónimo. Partí del dilema. Messi es crack. Sí, claro que es crack, pero trabajó. Entonces ya le agregaste ahí un adicional que haces explotar el dilema. ¿Está bien? Y ahí entras en el espacio dialéctico. ¿El espacio dialéctico cuál es? Es la oportunidad que te das, y nos damos todos, de pensar esa verdad absoluta, comenzando por decir, che, flaco, esto no es una verdad absoluta. Messi no nació. Porque si no, explícame todo este recorrido de él. Cuando vos me explicás esto que decís no es tan así. Entonces, viste, ya empieza a bajar el dilema. Ahora, si la discusión es Messi es crack o no es crack, cagaste. Si entras ahí, cagaste. No es si no. Es, mirá, ¿por qué no pensamos un poco? ¿Por qué no evaluamos todo lo que él hizo a lo largo de su carrera, las decisiones que tomó él, su familia? ¿O es joda irse a vivir a Barcelona a los 12, 13 años? ¿Es joda eso? ¿Eso cualquiera lo hace? El 99% de las personas que a esa edad se mudan desaparecen como personas, porque la cultura, la identidad a esa edad es fundamental. Y sin embargo, pasó. El tipo se sobrepuso a ese choque cultural. Ortega, jugador eximio de River Plate, fue a Florencia de Italia y no se la bancó.
tipo ya formado, un tipo grande. Entonces, ¿de qué me hablan? Estamos hablando de espacio de formación. ¿Está bien? Bueno, espero haber contestado, Jerónimo, yo me embalvo y... Facundo, ahí voy, Franco, ¿eh? Estás muteado, Facu. Ahora sí. Primero que nada, perdón por haber sacado, no sé si me llamaron, pero justo cuando tenía la oportunidad de hablar, tocaron el timbre para pasar a buscar a mi hija. Dale, tranquilo, estamos bien. Justo me quedé con el tema de la China y el cachetazo. Ajá. Rusa. Pobre la China, no. Rusa. Rusa y el cachetazo. Creo que todos somos hijos de nuestra época. Obvio, somos producto. Totalmente. Lo dijo, lo transforma en producto. Somos justamente un producto de la cultura de la época. Muy bien, es así. Y esta rusa, evidentemente, aprendió de esa forma y traslada lo que ella aprendió a nosotros, más allá de los casos que Luis traía de Cachito Vigil y toda su pedagogía. Nosotros también tenemos que saber que, por lo menos mi generación, yo soy del 80, somos producto de una generación en la que había muchas cosas que no se podían decir, en la que la educación física venía de una doctrina muy militarista y la bajada de línea era... Pero aún está, Facundo, eso. Por eso yo digo que vivimos en una etapa de transición. Esto que traigo yo con tanta pasión, con tanto énfasis, no es para romper lo anterior, es para leer lo anterior, para aceptarlo como un fenómeno cultural, que hay un devenir inevitablemente en los liderazgos que esas culturas reprimidas, autoritarias, con las que hemos convivido generaciones, como vos decís, que nos formatearon y nos llevan a ser de determinada manera, pero eso no nos tiene que impedir a empezar a reconocer que la aparición de los Cachito Vigil, de los Peckerman, personajes que empiezan a... Seirón Lo, el texto que les mandé, es un tipo que entra al Barcelona y lee que el jugador se aburre en la entrada en calor, se aburre en la preparación física, el pibe se vuelve sensible frente a un fenómeno que es una evidencia para él. Para el resto, me importa tres rabanitos que se aburra, que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, aparece un personaje sensible que puede leer eso, transforma el entrenamiento, incluye la pelota, incluye situaciones y el tipo entrena más, está más alegre. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de entrenamiento le sirve al sujeto postmoderno? Porque lo que nosotros no podemos dejar de reconocer que el mundo en su vertiginoso cambio cotidiano está transformando a nuestros jóvenes. Y nosotros estamos recibiendo jóvenes, como decíamos antes, que en algunos casos te piden castigo, en otros casos no te permiten ni levantarle la voz, en otros casos preguntan todo, en otros casos quieren intervenir. ¿Entendés? Esto antes no pasaba, antes todo el mundo se ponía ahí, iban todos para allá, 3 gritos, 3 silbatos y a otra cosa. Sí, es muy difícil. Pero ese espacio también es muy cómodo para el líder antiguo, es muy cómodo, porque se ponían todos los patitos ahí, vos decías, loco, dale, todo para allá, y estaban todos contentos. Como me dicen a mí, vos me complicás la vida, porque ahora te doy bola a vos, y esto es un quilombo. Y sí es la sociedad que tenemos. ¿Dónde vivís? ¿En un frasco, flaco? ¿Qué querés negar la sociedad en que vivimos? Pero es un quilombo, esto no, acá no se puede. Flaco, va a pasar igual. Te van a echar a patadas en el culo, porque no estás leyendo el grupo, que no es un grupo homogéneo. Como te decía la otra vez, brutalmente, cuando aparecía el tema de la sexualidad. Se acabó, viste, ese vestuario hombre-mujer. Ahí, ¿ahora qué hacemos? ¿Viste? Te quiero ver. Entonces vos decís, ¿por qué el espacio del fútbol femenino se permite con la más absoluta libertad
desarrollar su sexualidad más allá de la práctica del deporte. Y a nadie escandaliza. ¿Por qué los hombres no pueden ejercer la homosexualidad? Porque los expulsarían del equipo, no los dejarían jugar más, no podés salir a la cancha contestando o que te vean abrazándote de un compañero. Digo, vos fíjate lo que es la caja de cada uno, y estamos hablando de fútbol femenino y fútbol masculino. Explícame por qué. Entonces digo, vos no podés negar esta realidad, podés no estar de acuerdo. A ver si me entendés. Vos me decís, che, como me dice mucho, pero antes era mejor. Yo no ese es un dilema, ¿ves? Yo no entro en ese dilema. Yo digo, antes era, ahora algunas cosas están cambiando. Se permanece todavía en ese esquema anterior, porque es muy fuerte todo lo que se consiguió ahí. Entonces muchos te dicen, mirá, para salir campeón dame bola, porque yo ya saqué a 3 campeones, no sé qué querés inventar. Dame bola y se terminó. Y ahora el punto es, le pasa a muchos entrenadores que te dicen, bueno, pero ¿y cómo hago, viste, con este pibe que no me da bola? Ah, ¿viste? ¿No te da bola? No te da bola. Pero entonces no quiere ser campeón. No es eso. Cambió la comunicación, cambió la forma de llegarle, cambió el lenguaje. Esto que decimos no menor, te toca una chica que entiende el lenguaje inclusivo como un paradigma importante y vos no le hablás con el lenguaje inclusivo y la piba se ofende. Y tiene razón. ¿Por qué ella lo ve así? El caso del COVID a nosotros nos dejó en evidencia. Obvio. Ninguno de nosotros fue preparado para dar clases a través de una pantalla. Por ejemplo, es eso, la inclusión de la tecnología. Bueno, pero el ser humano, Facundo, inevitablemente se tuvo que adaptar. Sí. Porque si bien esto es un desastre, es mediatizador, me distraigo, todo un montón de realidades que a cada uno, en función de esto que te pasó, tocaron el timbre, esto si estás en clase no te pasa, porque no estás en tu casa, entonces ya resolviste el tema o tu hija ya resolvió cómo irse de su casa. Pero estando vos ahí, se arma un quilombo, que vos decís, che, ahora salgo, justo pedí la palabra a la puta madre, salgo, voy a llevar a la piba adentro. Esto es una realidad, por eso este sistema híbrido, vos me podés decir, es una mierda. ¿Y por qué no? Sí, es una mierda, pero no podés negar que es parte de lo que nos permite que se desarrollen un montón de actividades que antes eran mucho más complicadas. Sí, que compañeros en el interior. Exacto, por los viajes, por todo lo que significa. Ahora, también es un espacio para ocultarse, también es un espacio para esconderse, también es un espacio de no participación, de prestar la cara. Sí, es cierto. O sea, pero por eso digo, cada uno se tiene que hacer cargo de su propio liderazgo, porque es lo que va de alguna manera a detonar esto, porque si no, el marco es el que te hace. Y acá lo que no podemos perder, y ahí voy, Franco, acá lo que no podemos perder es la interacción. Esa es la diferencia. La interacción es lo que permite la ampliación de sentido, la ampliación de conciencia. A mayor sentido, a mayor conciencia, la persona responde mejor. Esto está probado, responde mejor. Claro que si vos lo amenazás y lo metés en un sistema de terror para que reaccione, también va a responder. También va a responder. El tema, como digo yo, ¿estás dispuesto a ser el jefe de un sistema de terror? Bueno, piénsenlo así, en términos extremos. Es duro lo que planteo, pero es lo que pasa. Si estás dispuesto a plantar un sistema de terror, sabe que el sujeto social que tenés en ese grupo no te va a bancar alegremente ese comportamiento. Ese grupo homogéneo, histórico, que hacía caso, desapareció. No es una opinión, es un dato. Sí. O cambiamos la forma de liderazgo o vamos a estar en problemas. Cerramos con Franco, gracias, Facu. Cerramos con Franco y nos vamos porque se vino la noche, dale. Sí, profe, tratar de sumar a lo que venían hablando, a lo que también se habló un poco en la clase con Pablo Añón, que un poco el dilema de lo ideal con la práctica en sí que nos encontramos, ¿viste? En el día a día. Ahí lo que hablaba Emma, que obviamente por ahí lo que encontró él en el gimnasio, por ahí no se trabajaba, ¿no? Que por ahí es el fin que se tiene que trabajar en el gimnasio, pero
que romper un poco de dónde venimos y saber que por ahí que el deportista entrene y también se pueda divertir, que también se pueda distender o escuchar una música que le guste, o sea, y que eso no quiera decir que se esté en un cumpleaños o en una fiesta. Me parece que eso, el dilema de lo ideal que pensamos que tendría que ser y después lo que pasa en la práctica en sí. Vos estás trayendo algo que también es parte de la estructura psíquica del ser humano, el ideal. Nosotros siempre entramos a cualquier situación de vida de manera ideal. Entro a una pareja y la imagino de una manera ideal. ¿Está bien? Bueno, de eso se trata, de convivir con ese ideal que nosotros también tenemos que aceptar como tal, porque en función de ese ideal, de alguna manera estamos todo el tiempo cotejando la realidad con el ideal. Eso es inevitable. Cuanto más conscientes seamos del ideal con el que convivimos, más vamos a interaccionar con la realidad. En la medida en que lo tengamos presente, eso nos va a permitir actuar con eficiencia en la realidad, porque si no, va a ser todo el tiempo tratar de meter mi ideal en una realidad que no te lo acepta. Porque vos no podés construir la realidad desde vos, la tenés que construir con el otro o con la otra. Sí, si vos no lo incluís al otro, no hay realidad, hay conflicto. ¿Está bien? Y el conflicto se resuelve con violencia, no hay otra manera de resolver un conflicto. ¿Está bien? Se nombró el gimnasio, que me parece que es un espacio importantísimo para potenciar al deportista, pero también para algunas veces la práctica misma, que lo hablaba Pablo Añón con un deportista importantísimo, que el ideal que uno se propone algunas veces rompe totalmente la práctica, es decir, por ahí ese día el deportista viene y no sé, no puede entrenar por ciertas cuestiones de su vida y te cuenta un tema importante de su vida. Obvio. Y eso hace que por ahí el ideal que tenías para ese día no se pudo dar. Eso es permanente, eso es permanente. Después, si vos estás siempre imponiendo la agenda, como hablábamos antes con Luis, si vos estás siempre imponiendo la agenda al otro y lo que le pasa al otro no importa, bueno, te vas a llevar puesto. Recording stopped. Se fue el profe, ¿ves? Sí, desapareció. ¿Nos vamos con Renda? Seguimos, Lucas. Capaz que